Saludos, mi nombre es Angelina Almonte, licenciada en Psicología, y junto a mi colega, la licenciada Carol Varias, hemos desarrollado un plan de intervención para dar cumplimiento a lo que es nuestra asignación número 4 en la asignatura Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes con la maestra Claudia Ramos. Para dar cumplimiento a esta asignación estamos realizando el siguiente video, el cual consiste en detallar o describir las técnicas o el proceso de intervención que llevaríamos a cabo con este paciente, haciendo énfasis en dos de las secciones a realizar. Cabe destacar que al momento de realizar lo que es un plan de intervención y en el caso que se nos presenta, es necesario que agotemos primero todos los pasos, es decir, que en primer lugar se esté realizando lo que es una entrevista inicial, donde conoceremos a nuestro paciente, donde podremos tener lo que es un rapport con el paciente, donde podamos conocer sus síntomas antecedentes y todos los aspectos importantes que conlleva una historia clínica y que nos permite llevar a cabo lo que es un diagnóstico adecuado. Igualmente, luego de esta consulta inicial, procedemos a lo que son la aplicación de las pruebas psicológicas. Esto es lo que nos va a permitir poder tener un diagnóstico preciso y saber cuál es el diagnóstico que tiene nuestro paciente y en base a qué vamos a realizar lo que es nuestro plan de intervención. En este caso ya sabemos que estamos tratando con un paciente con aislamiento social y con síntomas psicóticos. Y en base a eso hemos realizado lo que son algunas de las intervenciones que se pueden llevar a cabo en este paciente. Entonces, luego de que el proceso esté agotado, que se hayan realizado las pruebas del lugar y la entrevista y que se hayan completado toda esta parte, lo primero que tenemos que saber es que en pacientes con síntomas psicóticos tenemos que trabajar de la mano con lo que es el departamento de psiquiatría, porque son trastornos que no requieren específicamente de lo que es la psicología, sino que se deben complementar con fármacos, los cuales nosotros no podemos manejar. Por eso debemos trabajar de la mano con un psiquiatra, quien va a llevar a cabo lo que es el proceso farmacológico, y nosotros nos encargamos de lo que son las intervenciones psicológicas con las técnicas de terapia cognitiva conductual. En una primera sesión con este paciente podemos trabajar con lo que es la identificación de los trastornos de los pensamientos irracionales. ¿Qué pasa por la mente de este paciente? ¿Cuáles son esas voces que escucha? ¿Cuáles son esos pensamientos que le llegan? Aquí nosotros podemos trabajar y ver con el paciente cuáles son esos pensamientos que tiene. Ejemplo, si nuestro paciente tiene la creencia de que está siendo perseguido, saber cómo esos pensamientos te hacen sentir, cómo te sientes, cómo él se siente cuando tiene esos pensamientos, cuál es la emoción que experimenta en ese momento, qué hace. Es importante que ya en esta parte de la intervención podamos saber qué es lo que el paciente está sintiendo e intervenir en el momento. Esta parte se complementa con lo que es la reestructuración cognitiva, porque aquí es donde vamos a trabajar para cambiar esos pensamientos y reemplazar los pensamientos irracionales del paciente. Ejemplo, si el paciente tiene síntomas de delirio, ideas que son irreales, confrontar en esta parte al paciente. ¿Existen pruebas? O sea, tú tienes pruebas de que estos pensamientos son reales. Hay otras personas que lo ven, que estas ideas que tú tienes, y que aquí de cierto modo lo que se hace es que para la reestructuración cognitiva se refutan lo que son las ideas que tiene el paciente para que el paciente pueda comprender que no son reales. Es un trabajo que se hace en complemento, porque pueden haber cambios en el estado de ánimo del paciente.
y pueden haber muchos pensamientos que el paciente cree que son reales, pero nuestro trabajo en esta parte es hacer que el paciente pueda comprender que estos pensamientos no son así. Y cuando el paciente nos pueda decir cómo se siente, nosotros hablarle en base, tienes evidencia, las otras personas lo pueden ver, y que el paciente pueda entender que son pensamientos que le están llegando a su mente, pero que son irreales. Para terminar lo que sería esta primera sesión, siempre es bueno dejar lo que es una tarea para el paciente. Esta tarea nos permite seguir avanzando y poder seguir desarrollando lo que es el proceso de intervención. Y aquí podemos dejar como tarea un registro de los pensamientos distorsionados. Que el paciente pueda tener un diario, ya sea a mano, si le gusta escribir, o que lo pueda registrar en su teléfono de cuáles pensamientos distorsionados le llegan a la mente. Ejemplo, el lunes a las 10 de la mañana tuve tal pensamiento, o cómo se sintió, qué le llegó a la mente, qué situación tuvo, qué hizo, qué le hizo sentir mal, y que pueda tener ese registro de manera diaria. Esta actividad, esta tarea nos va a permitir poder trabajar en la siguiente sesión. Entonces ahí poder ver e identificar cómo se está sintiendo el paciente. Entonces entramos en lo que es la segunda sesión con el paciente. Entonces aquí en una primera instancia vamos a trabajar con lo que es la revisión de esta tarea, poder ver este registro, qué el paciente hizo, cómo el paciente se sintió, cuándo sucedió, cuándo les llegaron estos pensamientos, identificar, ¿está pasando todos los días? ¿Está pasando 3 veces a la semana? Y también podemos identificar si hay una situación que le está desencadenando. Ejemplo, estamos hablando de un paciente adolescente, ¿le pasa cuando está en la escuela o le pasa cuando ya ha llegado de la escuela? Entonces, en base a esto, también continuamos con cosas que son parte de la reestructuración cognitiva. Identificar cuándo el paciente se está sintiendo así, por qué, cuándo le están llegando los pensamientos negativos y qué podemos hacer en ese momento. También se da el caso, y es parte de lo que trabajaremos en la segunda sesión, serían técnicas de relajación para el paciente, para que en estos momentos poder guiarle al paciente qué puedes hacer para en el momento poder sentirte mejor. Si sientes ansiedad, ¿cómo la podemos reducir? Y enseñar las técnicas de relajación. Están las técnicas de respiración que enseñamos al paciente, ejemplo, a que puedan sostener la respiración y mentalmente o con la voz poder contar hasta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces luego el paciente procede a respirar y eso crea cierta relajación. También tenemos lo que es la relajación progresiva, que esto lo hacemos tensando las partes del cuerpo. Ejemplo, podemos empezar por las plantas de los pies, las pantorrillas, las piernas, el abdomen, los brazos, las manos, incluso en la parte aquí faciales, para que el paciente los vaya tensando. Aquí en esta parte le vamos a mostrar al paciente qué hacer y cómo relajarse, cómo controlar sus pensamientos, sus ideas o sus reacciones en el momento, e incluso cuando la parte social le esté afectando, cuando se vea dentro de un público, cuando se encuentre en la escuela, que haya una actividad que estén con muchas personas, que nuestro paciente pueda identificar qué hacer en estos momentos. Así que esto es todo en cuanto a las 2 sesiones a detallar con este paciente de 16 años. Espero que pueda ser de provecho y que dé buen cumplimiento a nuestra asignación de esta semana. Feliz resto del día.